El tema es, el título que aparece en la Biblia es el paralítico de Betesda. Y el texto es Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Vamos a leerlo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Ahí Sí. está. Hoy sí. Ahí está. Ok, ahí tenemos el texto y vamos a ir viéndolo versículo por versículo y lo vamos a ver de una manera más, un poquito diferente. Me es más ágil para mí, me es más fácil para mí porque yo primero preparo esto y luego lo transformo en PowerPoint. Ahora nos vamos a quedar con esto. Espero que nos funcione. Entonces, como les decía, la historia es de Jesucristo y un paralítico. El lugar se llama Betesda, ¿verdad? Y Betesda quiere decir el lugar, fuente de misericordia o casa de misericordia. Entonces vamos a ir versículo a versículo. El Señor acaba de salir de Galilea, ¿verdad? Y comienza su lugar de nuevo en Jerusalén. Va entrando él haciendo milagros y siempre derramando misericordia. Entonces vamos a ir versículo a versículo a ver cómo Dios nos bendice en esta noche. Entonces, lo primero dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya Jesucristo en Jerusalén, ¿verdad? Comienza diciendo el versículo 1, después de estas cosas. Y esto se refiere a que al ministerio de Galilea, todo lo que Jesucristo hizo en Galilea. Si ustedes se recuerdan, la clase pasada vimos lo que Jesucristo hizo con un oficial romano, ¿verdad? El milagro que le hizo al oficial romano. Entonces, pareciera que Jesucristo solo hizo ese milagro en Galilea, pero ¿cómo se llama? El evangelio sinóptico, es decir, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan un montón de milagros que el Señor hizo allí, es decir, que el ministerio de Jesús en Galilea fue realmente abundante, a pesar de que no había él no tenía mucha credibilidad en el lugar de donde él pertenecía. Entonces, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Entonces,
Esta es la única porción en el Evangelio de Juan que hace referencia a la fiesta de los judíos y no dice específicamente cuál era, pero tuvo que haber sido una, ya sea la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Pentecostés la que se estaba celebrando. Entonces, iba Jesucristo a Jerusalén y dice el apóstol, dice Juan, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ya estamos hablando de la entrada de Jerusalén. Recuerda que Jerusalén estaba rodeado de muros y habían varias puertas, y por eso aquí se refiere a la puerta de las ovejas. Y había un estanque, como ya les dije, Betesda significa casa o fuente de misericordia. Y cuando dice pórticos, se refiere a entrada. En estas entradas, según el texto, yacía una multitud de enfermos, como dice el texto, y enfermos, y relata algunos, ¿verdad? Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y aquí la Biblia enseña que aparecían milagros de vez en cuando, no hechos por la mano del Señor Jesucristo, ni de Dios mismo, sino que el Señor mandaba un ángel que tocara el agua. Entonces, alrededor del agua, y por eso es que estaban todos los enfermos ahí, alrededor del agua estaban la multitud de enfermos esperando que el agua de repente hiciera como una onda que se hace, un movimiento del agua. Y entonces todos salían corriendo y el primero que llegara al agua, ese era sanado, ¿verdad? Juan no dice que se creía, sino que dice porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. O sea, Juan estaba diciendo, verdaderamente un ángel llegaba y tocaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces estamos viendo, estamos aquí de la Biblia no nos deja lugar a ningún tipo de interpretación, sino que era verdaderamente un milagro. Y aquí nosotros podemos ver que era resultado de la gracia de Dios, no por voluntad de los ángeles, porque de repente hay mucha gente que le rinde culto a los ángeles. Y dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles, hace una pregunta, ¿no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? En otras palabras, a los ángeles nosotros no tenemos que rendirle culto, sino que son enviados por Dios para bendecir a aquellos que somos herederos de salvación. Es decir, que los ángeles están al servicio de Dios para bendecirnos a nosotros. Dos labores tienen los ángeles, ¿verdad? Son mensajeros y dos, glorifican a Dios, cantan delante de Dios. Entonces, estos ángeles tocaban el agua y cuando el agua se movía, todos salían corriendo y como ya dijimos, el primero que entraba en el agua era el que era sanado en ese momento. Entonces, el versículo 5 dice, y había ahí un hombre que hacía, oiga esto, 38 años que estaba enfermo, un hombre que tenía ya casi 4 décadas de tener una enfermedad. No dice la Biblia exactamente cuál era la enfermedad que tenía, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio acostado, oiga esto, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí hay varias cosas, ¿verdad? A veces la enfermedad es poco, a veces la enfermedad dura mucho tiempo. Y nosotros no tenemos que olvidar que Dios tiene control de todo eso, aún de las cosas buenas y de las cosas que no nos parezcan buenas. Todo está en el control de Dios. Entonces, Jesús, a pesar de que él ya sabía que era día de reposo y que no había que hacer labor alguna, inclusive enfermos, no había que sanarlos el día de reposo, pero cuando él entró al pórtico, eh, y vio a este hombre acostado, dice aquí, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En otras palabras, a Jesucristo no le importó la religión, a Jesucristo no le importó los inconvenientes que él podía tener a la hora de hacer este milagro, y sino que, y además Jesucristo supo
con ver al hombre, supo que él tenía mucho tiempo ya con ese mal. Y entonces Jesucristo se acercó a él. Fíjense que la escritura no dice que el hombre conocía a Jesús o que creía en Jesús. Era un hombre que no estaba al tanto de todo lo que pasaba en Jerusalén, sino que su atención era al estanque. Cuando se moviera el estanque, él iba a salir en carrera, él iba a buscar el estanque porque él estaba buscando ser sano, él no estaba buscando ser salvo, él quería ser sano y no le preocupaba otra cosa. Entonces, hay verdaderamente aquí hay una verdad innegable en las escrituras y esto tenemos que todos nosotros lograr comprenderlo. Todos los males del mundo son resultado de la corrupción introducida por el pecado desde Edén. Eso es algo que nosotros debemos de saber. Todos los males no los hizo Dios, sino que resultaron del pecado y de la corrupción que entró a la humanidad. Dice Génesis capítulo 3, versículo 16, dice, a la mujer dijo, después que fueron descubiertos en el pecado, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oiga, resultado del pecado, la tierra es como es, tiene tantos problemas y tiene tantas, de repente, desgracias para la humanidad, tiene muchas bendiciones, tiene pues algo que es algo que Dios hizo, pero el pecado la ha corrompido. Y entonces dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. O sea, todos los males del mundo, y repito esto, no dependen, no los hizo Dios, sino que son consecuencia del pecado que fue introducido por el hombre. Sin embargo, y esto también tenemos que tomarlo en cuenta, no siempre las desgracias y los problemas que nos acontecen a nosotros están relacionados con nuestro pecado personal. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces llegan problemas a nuestra vida que no son resultados de obras malas que nosotros hayamos hecho. No son resultado del castigo personal, sino que vienen dificultades y no podemos comprender por qué vienen, sino que lo único que tenemos que hacer es enfrentarlos y creer que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Ahora dice el versículo 7 dice de esta manera, un segundo. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo. ¿Se recuerda que el Señor Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, fíjense que el Señor, que el enfermo no le contestó la respuesta a Jesús, lo que él estaba preguntando, ¿verdad? Sino que le dijo, porque el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que él estaba diciendo, Señor, yo no puedo. El Señor se presentó y le dijo, te voy a sanar. ¿Quieres que te sane? Y entonces le di como la única manera que él comprendía que podía tener milagro, que podía obtener su sanidad, era a través del estanque. Entonces no le dio crédito a las palabras del Señor Jesucristo. Y entonces vemos aquí una persona que no conocía al Señor. Es evidente que este enfermo no tenía idea de quién era Jesús. Es decir, no solo no hay conocimiento, sino que tampoco había en él ningún tipo de fe para ser sanado. Y esto es importante, miren, pero hay gracia redentora, gracia que salva, y hay gracia sanadora, gracia que sana, ¿verdad? Entonces, realmente, amados hermanos, nosotros quisiéramos, pues, cada vez que nosotros oramos,
que el enfermo sanara, seamos nosotros o sea otra persona. Pero muchas veces los enfermos no sanan. Y es que no se sana porque el hombre tenga capacidad de sanar, sino que se sana cuando es la voluntad de Dios hacerlo. Y aquí vemos a una persona que no era definitivamente cristiano y que no creía en Jesucristo que él le podía sanar, pero Dios había decidido sanar a esta persona, ¿verdad? Entonces seguimos, versículo 8. Hay que encenderlo. Versículo 8. Que el Señor le bendiga. Versículo 8 nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El amor y la misericordia de Dios por sus hijos no está sujeta a ningún tipo de religiosidad. O sea que Dios no puede hacer solo milagros en iglesia o que determinada persona va a orar y por eso va a sanar. La bendición viene del Señor y es Cristo el que sana, no ningún hombre, no ninguna iglesia. Así es que cada uno de nosotros, cuando tengamos una necesidad, podemos levantar esa oración a nuestro Señor y es Cristo el que nos va a dar, nos va a responder, el que nos va a hacer el milagro y no tipificar a Cristo en ninguna religiosidad. Amén. Entonces, amados, nosotros no tenemos que perder la fe, ¿verdad? Y no tenemos que dejar de orar, porque Dios puede sanar y a veces nosotros tenemos familia que no es creyente. Y no es porque él sea o no sea creyente, sino que puede ser la voluntad de Dios sanarlo. La Biblia dice que no es del que quiere, no depende del que quiere ni del que corre, sino que siempre depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Amén. Entonces Dios sanó a esta persona. Y vean lo que pasó en el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjense que el hombre este era conocido y los religiosos no les interesó verlo caminando, sino que a ellos lo que les interesó es que él estaba quebrantando la ley. Y es porque es esto, mi hermano, el corazón del legalista está lleno de religión, pero no de misericordia, amor y gracia. Él lo que quiere es que se cumpla una regla, pero Dios lo que quiere es que nosotros creamos en Él y Él quiere sanarnos, Él quiere demostrar nuestro amor todos los días. Entonces pusieron más atención al cumplimiento de la ley que al hecho que había sido sanado por un milagro de Dios. Amén. Y eso se sigue dando hoy en día. Bueno, tú tienes un testimonio similar del hermano que vende periódicos ahí por tu casa en la esquina, que él fue testigo de ese milagro, pero las personas que estaban ahí no creyeron, no se convirtieron por ese milagro, pero siempre es por la misma religiosidad de algunas veces de los espectadores del milagro. Por eso nosotros tenemos que quitarnos la religiosidad y cuando vamos al Señor, ir de corazón, pedirle con esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, ni su servidor, ¿verdad? Se convirtió ese día, sino que fue tiempo después, pero
pero allí había mucha incredulidad y como yo ya estaba acostumbrado a estar en medio de cuestiones religiosas, no me hizo mucho efecto, sino que hasta después. Yo creo que, perdón, yo creo que lo que tú decís, el estar envuelto en un ambiente cristiano, el corazón se va endureciendo, se le va haciendo como una pleura, que ya se escucha la palabra de Dios, pero no penetra hasta nuestro corazón, porque nuestro corazón está como blindado, que tomo solo lo que quiero y no tomo la palabra completa. Entonces tenemos que tener cuidado, como va el siguiente punto, no tener un corazón legalista. Y nos dice así el siguiente apartado. El versículo 14. No, esto ya estuvo. Entonces, aquí vemos que los religiosos pusieron más atención a que estaban incumpliendo la ley al hecho de que Dios había hecho un milagro. Ahora vamos al versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso fue lo que le dijo el Señor, porque algunas veces recibimos el milagro, somos sanados, pero nosotros seguimos en nuestras mismas concupiscencias, que son posiblemente las que nos provocaron la enfermedad o las que nos provocaron la desaveniencia o el problema. Así es que el Señor fue bien claro que quiere el arrepentimiento, y cuando nosotros nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y no taparnos la maldad y limpiarnos de toda maldad, que es muy importante. Fíjense que aquí el que era paralítico se encontraba en el templo y eso pues nos hace pensar de que él buscó su religión para agradecer en su religión a su Dios, ¿verdad? Pero allí se encontró a nuestro Señor, ¿verdad? Era el lugar idóneo para encontrar al Señor en la casa de Dios. Entonces, el Señor le dijo, mira, has sido sanado. Entonces, y le dijo algo, no peques más. Y entienda esto, Dios nos sana a nosotros, Dios nos salva a nosotros, no para que continuemos en una vida de pecado, en una vida continua, licenciosa, sin tener límites y sin reconocer el señorío de Cristo, sino que nos sana, nos salva para que nosotros andemos en vida nueva. Y vida nueva quiere decir cambios de pensar, cambios de andar, porque el arrepentimiento implica un cambio de pensamiento. Ahora, aquí vemos, dijimos al principio que no necesariamente las enfermedades y los problemas son resultado de pecados personales, pero en este caso, cuando el Señor Jesucristo vea lo que le dijo, mira, oiga, y ponga atención a esto, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjense, usualmente cuando estamos en un salón de clase y yo les digo, pongan atención a esto, yo sé que todos vuelven a ver, ¿verdad? En este caso no estamos en un salón de clase y dependerá de que cada uno de nosotros quiera aprovechar lo que estamos haciendo. Entonces dice, no pequen más. Implica que posiblemente su enfermedad fue un castigo por su pecado pasado. O sea, lo que yo quiero decirles, no necesariamente los problemas son resultado del pecado, pero muchas veces sí. Dios castiga, Dios corrige, y a este hombre le había tenido una enfermedad constante sobre él durante 38 años. Y entonces el Señor le sanó y le dijo, no solamente le dijo, no peques más, sino que una advertencia que nosotros podemos verla en dos sentidos, ¿verdad? Le dijo, no peques más implica que simplemente su enfermedad fue un castigo por su pecado pasado, pero también la advertencia quería decir que la enfermedad podía volver si él continuaba en su pecado, y también porque es evidente que este hombre fue sanado, pero este hombre nunca fue convertido. Entonces, la advertencia realmente por su falta de conversión, Jesucristo probablemente le estaba diciendo que algo peor iba a venir, y lo peor que podía venirle a este hombre sin conversión, por supuesto que eran las llamas del infierno.
Entonces, aquí tenemos a alguien que recibió un milagro, que no conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y por eso es que nosotros siempre insistimos que los milagros no son garantía de De conversión. conversión, porque la conversión nos da cambios. Así es, la conversión es interior, pero la sanidad nos resuelve problemas exteriores, ¿verdad? O momentáneos. Sí, o momentáneos, aún los milagros de cualquiera que usted quiera pensar, económicos, familiares, físicos, etcétera. Para muchos, cuando se termina la aflicción, se termina también la fe. Y entonces, como no ha habido verdadera conversión, pues no buscan a Cristo. Y amados, la conversión solo viene a través de la palabra de Dios, no de milagros, sino que se asegura con la palabra del Señor. Ahora veamos el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No solo creyó en Cristo, No solo no solo no creyó en Cristo, sino que no hubo fidelidad ni gratitud ni respeto de él frente a los guardias. Y entonces, eso es, ahí en este versículo nos da la evidencia de lo que tú acabas de comentar, que no hubo conversión en él. Y así es, algunas veces ustedes pueden ver, nosotros llamamos a algunas personas hermanos por amor, pero no hay conversión, porque no hay respeto para los hermanos, no hay fidelidad para Dios, no hay gratitud y para las personas líderes o para los mismos hermanos, como dice ahí, al frente de los guardias dice, no hubo ni fidelidad ni gratitud, o sea, simplemente no creyó, pero nosotros no debemos desmayar con estas personas, sino que insistir, porque un día, el Señor tiene el día para cada uno y un día, que menos pensemos, si nosotros no desmayamos compartiéndole la palabra, ellos van a ser unas nuevas criaturas y unos verdaderos creyentes. Ahora, aquí pasó algo, ¿verdad? Primero, cuando fue sanado y en el día de reposo, el hombre andaba cargando su lecho en el que él había estado por muchos años. Pues los guardias le dijeron, no te es lícito, o sea, no es correcto que tú andes cargando esto porque es día de reposo. Entonces él inmediatamente le dijo, no, el que me sanó me dijo que cargara el lecho. Y después él vio al Señor Jesucristo, se identificó Jesús con él e inmediatamente se fue a buscar a los guardias. Y a los guardias le dijo, el que me sanó es aquel. O sea, en otras palabras fue y acusó a Jesús. Imagínense que 38 años de sufrimiento, y esto es increíble, amado, porque tampoco el sufrimiento es garantía de conversión. Y esto se da mucho actualmente en las iglesias, pastor. A veces se dedica mucho tiempo a muchas personas, nosotros con la intención de que un día se van a convertir y están recibiendo milagros de los fieles, ¿verdad? Porque los fieles son los que a veces están orando y orando por aquella persona, pero cuando reciben el milagro, hasta se inventan cualquier cosa y dicen, no, yo me fui por aquí cosa, se van con su milagro y ni siquiera tienen agradecimiento, mucho menos fidelidad ni gratitud respecto a sus líderes o a las personas que en el momento de su dificultad, en su momento de su necesidad, estuvieron con esta persona. Y suele pasar actualmente, pero como tú dijiste hace un momento, esto es solo lo que refleja es que no hubo una conversión, solo estuvieron entre el camino, pero nunca en el camino. Así es, y por eso es que ni el sufrimiento ni la bendición aseguran una conversión. Sino Amén. Que la palabra de Dios y el actuar del Espíritu Santo en las personas, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros, cuando vemos una persona con estas características, oremos por ella, porque nosotros no vamos a obligar a que reciban al Señor, no vamos a obligar a que lleven una vida en el camino, sino que es el Espíritu Santo el que va a obrar en cada una de las personas para que puedan estar en el caminar, en el camino recto, en el camino angosto. Ahora también nosotros tenemos que ser sabios en entender, en
en qué personas vamos a dedicar tiempo, ¿verdad? Porque hay personas que no se van a convertir, que no quieren convertirse y es por gusto, pues, ¿verdad? Y hay otras personas que no se han convertido de corazón, pero por estar en medio del pueblo de Dios en la iglesia y permanecer en la iglesia, ellos reciben bendición, ¿verdad? Reciben ayuda para sus problemas, pero tampoco eso es garantía de salvación. Ahora vea lo que dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, permita, allí ellos se dieron cuenta de los milagros que hacía Jesús y los milagros testificaban de quién era Jesús, mostraban la autoridad de Jesús. Entonces, pero a ellos no les importó, él quebranta la ley, hay que seguirlo y lo llegaron a odiar de tal manera que dice aquí que por esas cosas ellos procuraban no solo apresarlo, sino que lo que querían era matarlo. No les interesaba expulsarlo, ellos querían matarlo. Y fíjense que el versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. o sea que el Señor no tiene problemas para hacer lo que tenga que hacer. En el momento que Él quiere. Correcto. Lo único que mueve verdaderamente el corazón de Dios es su propia voluntad. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que tener un corazón agradable a Dios para mover su voluntad. Dios mueve su mano y Él puede hacer cualquier cosa o simplemente no hacerlo. Entonces, más vale que nosotros caminemos en el sendero correcto para siempre encontrar gracia, ¿verdad? Entonces, pero vea lo que dijo. En el versículo 17, el Señor dijo algo. Y Jesús le respondió, mi Padre, hablando de Dios, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora vea lo que dice el versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos fue como una gran ofensa el que él dijera, y atrevimiento el que él dijese que Dios era su Padre y que él estaba poniéndose como al igual que Dios. El pueblo, emocionado con los milagros asombrosos y predicación poderosa de Jesús, acudía a él. Pero la popularidad experimentada por Jesús no era tan benéfica como parecía. Las multitudes que acudían a él lo hacían sobre todo por curiosidad. No eran devotos a él como Señor y Mesías. Solo lo seguían por la emoción, por sanidades y la comida gratuita que él daba. Fíjense que en ese entonces, amados, la comida gratuita, cualquiera diría, no, hombre, eso no creo que por eso, pero ellos no vivían como vivimos nosotros. Este tiempo estamos viendo, la humanidad nunca ha tenido tanta abundancia como la tiene ahora, ¿verdad? Si hay lugares que que mantienen hambruna, eso es por la mala distribución de la riqueza, pero hay suficiente riqueza en el mundo como para bendecir a toda la gente. Y en este país es bien difícil mover a alguien por un plato de comida. Pero en los tiempos de Jesucristo no habían supermercados, no había comida preparada. Si querían cocinar, ellos tenían que ir al mercado a comprar al estilo de ahora, ¿verdad? Pero había que, si quieren pescado, había que quitarle todo o había que irlo a pescar, había que ir a cazar, había que sembrar. Entonces, el suministrar para las necesidades esenciales o mínimas era realmente un problema y la mayoría de personas vivían con lo mínimo, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando el Señor Jesucristo les dio de comer a todos, les dijeron, aquí están resueltos nuestros problemas. Se puede imaginar 5,000 hombres les dio de comer cuando el Señor oró por los alimentos, ¿verdad? Y los multiplicó. Entonces. Y a esos 5,000 hombres tendríamos que agregarle sus mujeres
y sus hijos, Correcto. porque no iban solo ellos, siempre llevaban, y hay evidencia que donde estaba Jesús siempre había mujeres y siempre habían niños. Sí, porque llegaba el hombre, llegaba su esposa y llegaba al menos 2, 3 hijos. Y como hombres ya no eran contados las personas que ya no podían empuñar una espada, que ya no podían salir a la batalla. O sea que realmente el Señor les dio de comer a más de 20,000 personas en más de 2 ocasiones. Entonces ellos vieron eso, pues, y el hombre, este hombre nos sana. Prácticamente el Señor Jesucristo quitó de Galilea toda la enfermedad y quitó al menos de la ciudad de Jerusalén, expulsó prácticamente todas las enfermedades. Entonces el pueblo estaba contento por los hechos, no por él, sino que por los milagros que él hacía. Y, ahora, bueno, vamos al siguiente punto. En algún momento estuvieron tan entusiasmados con el programa de bienestar social y sobrenatural de Jesús, según lo percibían, que intentaron hacerlo rey, porque ellos esperaban su Mesías, pero no un hombre espiritual, sino que ellos esperaban a alguien, a un libertador, porque recuerden que en ese tiempo estaban bajo el yugo romano, entonces tanto que intentaron hacerlo rey. Y fíjense que eso, en ese sentido, está la iglesia ahora. La gente, las personas van a la iglesia para ver si pueden solventar cuestiones materiales, sanidad o milagros económicos de la misma manera, ¿verdad? Entonces salían corriendo en el tiempo de Jesús a buscar los milagros y ahora la gente sale corriendo a que Dios los capacite para ser mejores y alcanzar todas sus metas, a que Dios les provea para pagar sus deudas, a que Dios los sane, pero muy pocas personas corren a la casa del Señor a buscar salvación y buscar adorar al Señor. Y no debemos de olvidar, perdón, aquel versículo que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? Todo aquello que usted quizás ahorita está pensando, todo aquello que nuestros hijos, nuestra familia o nosotros mismos necesitamos. El Señor complace las peticiones de nuestro corazón. Entonces ellos querían un Mesías que les resolviera los problemas y que les quitara el yugo del imperio romano. Pero como en general no estaban comprometidos con él o su evangelio del reino, Jesús no se comprometía con ellos. Y es que el único compromiso que Dios tiene con el mundo entero es que al final el que no se convierta se va a ir al infierno. Ni siquiera las bendiciones. Dios no tiene compromisos de bendiciones. En cambio, con sus propios hijos, Dios les ha dado promesas de bendición. Y Amén. entonces nosotros podemos esperar pacientemente lo que Dios va a hacer. Al final, las multitudes inconstantes rechazaron a Jesús, siguiendo el ejemplo de sus líderes religiosos. Hasta llegar al rechazo final, se produjo en el juicio de Jesús ante Pilatos. La multitud gritaba, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, gran Gran cambio después de recibir, y después de de pocos estar con días él. antes, ¿verdad? Sí, porque Entonces, eso no pasó que en años, sino que fue en un periodo muy corto. así es. Entonces, aquí vemos que el corazón del hombre es demasiado inconstante y que nosotros no nos podemos fiar de ellos. Pero Jesucristo tenía el propósito de venir y morir por nosotros. Él sabía todo esto que iba a pasar. Amén. Cuando Jesús murió, tenía solo un puñado de verdaderos discípulos identificables, 120 en Jerusalén, según Hechos 1:15, y otros 500 probablemente en Galilea. Fíjense que parecen bastantes, ¿verdad? Pero acuérdese que Jesucristo reunía más de 20,000 personas buscándolo, ¿verdad? Entonces, y sanó a todos los enfermos que le traían. Entonces, era para que en este momento Jesucristo tuviera miles y miles y miles de seguidores. Cuando Jesús murió, como les dije, solo tenía un puñado de verdaderos discípulos. Pero Juan nos resumió el rechazo de Israel a Jesús con esta observación.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos eran hostiles con él, pero el legalismo Por el legalismo. por el legalismo por el legalismo hipócrita de ellos y por sus ideas equivocadas sobre la misión de Jesús. Buscaban un Mesías político, un Mesías militar, uno que los librara, que los liberara del yugo romano. A partir de ahí cambió el ministerio del Señor Jesucristo, comenzó a cambiar porque se vio acechado. Los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Juan muestran el comienzo en el cambio de actitud hacia Jesús. No la actitud de Jesús, sino que la actitud de los religiosos y del pueblo hacia Jesús. Describen la oposición que enfrentó en Judea. El capítulo 6 registra la oposición en Galilea. Los primeros 16 versículos del capítulo 5, donde se narra la conversión generada cuando Jesús sanó al enfermo en sábado, que es el que hablamos ahora, marcan el comienzo de la hostilidad. Esta se identificaría Intensificaría en el capítulo 6, cuando muchos de sus seguidores lo abandonaron por no estar dispuesto a aceptar que Él era el pan de vida. Finalmente, en el capítulo 7 se registra el endurecimiento de la oposición oficial con el intento de las autoridades religiosas por arrestarlo. Entonces ahí Jesucristo comenzó a ser buscado para matarlo. Amén. A pesar de tanta bendición, a pesar de tanta bondad, a pesar de tanta gracia, a pesar de tanta provisión, porque con Jesucristo la gente que le seguía tenía provisión ilimitada. Una vez le dijeron al Señor que si le dijeron a Pedro y tu Señor, tu maestro no paga impuestos. Entonces vino Pedro y dijo, sí, sí los paga. Y fue y le dijo al Señor, Señor, te están preguntando si pagamos impuestos. Entonces preguntó el Señor a Pedro, ¿y los hijos del rey pagan impuestos? Y entonces Pedro le dijo que no, sino que son los extranjeros. Pero para no serles tropiezo, vino él y lo mandó a pescar. Y al primer pez que agarrara, le abriera la boca e iba a sacar una bolsa de la boca del pez y ahí vas a encontrar dinero y paga el impuesto para ti y para mí. Y entonces vino Pedro y hizo eso y fue a pagar el impuesto. Pero entonces, o sea, el Señor, con él prácticamente todo estaba resuelto. Y por eso es que él decía, no lleven alforja, no se preocupen. No lleven dos capas. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, porque Dios bendice a sus hijos, pero para eso hay que caminar confiado en Él. Pero hoy vamos, el estallido de hostilidad hacia Cristo lo provocó un incidente en un estanque de Jerusalén. Este estanque se llamaba Betesda. Haber purificado el templo le suscitó a Jesús un antagonismo que aumentó con la popularidad que su ministerio iba obteniendo. El rechazo de parte de Jesús a los judíos por confiar tanto en su propia justicia y violación de las regulaciones tradicionales judías sobre el sábado avivaron las llamas de resentimiento a oposición abierta. O sea, aquí estamos viendo, hermanos, mi intención de ponerle los dos aspectos, el hecho, el milagro y la resistencia. Y aunque como cristianos nosotros querramos llevar bendición a las personas, siempre va a haber hostilidad. Siempre va a haber oposición. Correcto. Algunas veces llegamos a un hogar cristiano y algunas personas nos reciben con cariño, pero siempre hay algún miembro de la familia que tiene esta posición hostil ante ante el evangelio, ante los cristianos, ante la Biblia. Dice, siempre tienen algo, ya sea un pretexto o algo,
pero como el Señor nos ha mandado a regar la semilla, ¿verdad? Y Él es el que se encarga de que esa semilla vaya creciendo en cada una de las personas, pero nuestro mandato es ir por todo el mundo y compartir el Evangelio y hacer discípulos. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, hermano, ¿verdad? Y a veces nos va a ir bonito, a veces Otras no. veces no. A veces nos van a amar y nos van a abrazar y nos van a agradecer lo que hagamos, otras veces no. No. Inclusive por hacer la obra del Señor, muchas veces nos van a odiar, ¿verdad? Así es que, y vemos que aquí el Señor lo que hizo fue sanar a alguien, sanar a un hijo de Abraham. Y el pueblo debió haber estado agradecido. Y fíjense que en ese lugar habían muchísimos, había una multitud de enfermos, pero Dios escogió a uno. Allí, en ese momento, Dios escogió a uno. Entonces, realmente, así como Dios decidió sanar a esta persona, también Dios decide salvar a determinadas personas. Qué Amén. bonito fue el día domingo después de la predicación, que de repente yo hice la pregunta, ¿verdad? E inmediatamente más tardé yo en hacer la pregunta que una persona, un varón ahí levantar la mano y recibir al Señor. Amén. Fue para mí un gozo, ¿verdad? Porque Dios tocó su corazón y cuando oramos de manera general por él y luego fui a orar por la familia, él se quebrantó y eso me da alegría, pues, pero de la misma manera que encontramos esto, un corazón abierto y dispuesto para Dios, aunque no sabemos cuál ha sido el trato de Dios con él, ¿verdad? Que lo ha venido limando y preparando la tierra para que nosotros hablamos y él reciba al Señor, pero qué bonito es cuando hay un corazón ya listo, esperando al Señor. Pero de igual manera vamos a encontrar personas que no quieren nada y no tenemos que enojarnos, ¿verdad? No tenemos que enojarnos porque el Señor dice, ¿verdad? Es que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, dice el Señor. Amén. Entonces, debemos de seguir adelante, debemos de entender que esto así es, que nunca los cristianos son populares, algunas veces sí, algunos personajes cristianos son populares, pero la mayoría de cristianos no lo somos. En el No. trabajo, usted de repente va a tener problemas sin qué ni para qué, porque le cayó mal a alguien, etcétera. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor, que así como Él hizo el milagro en este hombre que sin fe y sin nada, Dios sí derrama en nosotros bendiciones porque nosotros sí hemos creído en Él y sí le Amén. seguimos y tratamos en la medida de que Él nos ayude a cada día ser mejores. Amén. ¿Y por qué no nos vamos a gozar nosotros cuando alguien recibe al Señor? Si nos dice la palabra de Dios que cuando uno de sus se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Por tanto, nosotros, cada uno de nosotros, no solo el pastor, todos los que estamos presentes, toda la congregación, debemos de gozarnos al ver que una persona recibe a Cristo y al final acercarnos a esa persona y felicitarle y darle la bienvenida a la familia de Dios, porque la fiesta no debe ser en el cielo, porque recuerden que No debe ser solo en solo eso. en el cielo, sino que también entre hermanos. Amén. Amén. Preguntas, hermano, de todo lo que hemos hablado. Hoy no les he dado espacio para que Mm. pregunten. Y ahora, mire, ahora sí hay teología, sí hay doctrina ahí escondida, pero es un hecho definitivamente bien narrativo, ¿verdad? Y práctico. Y sumamente práctico de donde nosotros podemos ir sacando no solo el milagro, sino que vemos la religiosidad. Vemos que la gente no se convierte ni por bendición ni por maldición, sino que se convierte por la palabra de Dios. ¿Verdad? Vemos que Jesucristo, a pesar de todo el bien que hizo, no fue tan amado como uno pensaría, ¿verdad? Pero el mismo Señor dijo que lo que su Padre le da, nadie se lo Se lo arrebatará de su arrebata de mano. su mano. Es Amén. decir, que, y fíjense que ahí nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, que si nosotros un día caminamos a Cristo, es porque el Padre nos llamó. ¿Verdad? Y de la misma manera como esta persona recibió el milagro, nosotros recibimos un milagro mayor, Amén. ¿verdad? Si recibimos
la sanidad de nuestra alma, la redención de nuestra alma, y que ahora eso nosotros, por eso es que ahora nosotros podemos confiadamente decir: yo soy salvo, yo he nacido de nuevo y un día voy a estar en la presencia del Señor cuando yo muera. Y tener la seguridad que ya no tenemos parte en ese infierno, sino que nosotros estamos, como dice la palabra, en el hueco de la mano de Él. Amén. Ahí nos tiene guardados y con la seguridad que un día vendrá por nosotros o lo veremos pronto. Amén. ¿Preguntas? Ok. Bueno, amados hermanos, hasta Pastor, aquí. Dígame. usted dijo, o la hermana Luisi dijo que estaba marcado el comienzo de la hostilidad. Ajá. Explíqueme eso un poquito más. Una persona hostil es una persona que tiene una actitud conflictiva hacia otro. Hostilidad es violencia. Hostilidad es pleito. Hostilidad, de repente usted tiene un problema con alguien y esta persona tiene una actitud hostil, o sea, solo está esperando que usted aparezca para decir o hacer algo. A eso se refiere hostilidad, a pleito, a conflicto. Y a partir de ese momento que Jesucristo es el milagro el sábado y que Jesucristo habló de Dios como su Padre, por esas dos razones, los religiosos buscaban matar al Señor, porque al decir que que Dios era su Padre, se hacía igual a Dios. O sea que los judíos no llamaban a Dios Padre, llamaban a Abraham Padre. Porque ellos eran descendientes de Abraham. Lo que nosotros hacemos cuando hablamos de Dios Padre Celestial, ellos no lo hacen. Pero Pablo nos dice que no solo podemos decirle Padre, sino que podemos decirle con una manera más cercana amorosa y más amorosa, papito, Abba, ¿verdad? Padre. Abba, Padre, así es. Entonces, una persona hostil es una persona que está en plan de lucha, en plan de problemas. Esa es una actitud hostil. Sí, porque él, a pesar que había recibido el milagro, él fue a los guardias. En buen salvadoreño le fue a ponerle el dedo. A ponerle el dedo, sí, de manera. Y eso que, hostil. Imagínense que lo sacó de un problema de 38 años. Él había sido una persona inútil por 38 años. Y sin embargo, fue y traicionó al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que no tenemos que esperar nada de nadie y tenemos que hacer lo bueno sin esperar que la gente nos devuelva la bondad que nosotros hacemos, ¿verdad? Sino así decía mi abuelita. Correcto. Porque yo cuando yo estaba chiquita, venía gente y la casa donde vivíamos tenía muchos corredores alrededor y venía gente de los pueblos y porque venían a comprar al pueblo de nosotros. Y entonces se quedaban en la noche durmiendo ahí y en la mañana mi abuelita les daba café con pan. Y yo le decía: mamá, ¿y usted por qué les da café con pan si no los conoce? Está mucho con que les da para que queden aquí durmiendo. No, me dice que yo no lo hago porque ellos me van a agradecer. Dijo: Dios me va a agradecer a mí y donde ustedes lleguen a tocar una puerta, se les va a abrir. Amén. Amén. Así es. Y tanto que la Biblia dice que si nosotros nos agradecen en esta tierra y nos aplauden lo bueno que hemos hecho, ya no se nos va a agradecer, pero si nosotros hacemos algo bueno en lo oculto, dice el Señor que Él nos lo va a recompensar en público. Entonces nosotros no tenemos que esperar que la gente nos agradezca, que la gente nos aplauda, sino que sea el Señor el que lo agradece, porque eso nosotros lo hemos comprobado que son bendiciones múltiples y no necesariamente entre más secreto está lo que nosotros hicimos, el Señor nos lo devuelve al 100%. Y es que realmente nosotros tenemos que, la Biblia dice que quien busca el favor de los hombres, es decir, quien busque el aplauso, ya tiene su pago, dice. O sea, ¿cuánto puede durar un aplauso? Dicen que usualmente el aplauso normal dura 8 palmadas. De largo.
y ya se acabó. No, yo quiero que Dios me bendiga Amén. haciendo su voluntad. Así es que ahí estamos, amados. El paralítico de Betesda vimos ahora, ahí hay todavía muchas cosas que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, el paralítico pudo haberle dicho, ¿verdad? ¿Y cómo va a creer que me voy a levantar? Tengo 38 años de estar ahí, pero él sintió en su corazón que podía hacerlo y se levantó, ¿verdad? Porque su problema era que no había nadie quien le podía ayudar. Y ahí le creyó lo que el Señor dijo, pero después dio testimonio de que verdaderamente no lo había conocido a él. Ok, hermanos, ¿alguna pregunta más? Ok, entonces vamos a llegar hasta aquí con la clase, con la